Andrés D'Angelo ya se está transformando en sinónimo de soluciones y de bálsamos para muchas crisis conyugales. ¿Se acuerdan del programa, el último programa que hicimos sobre las crisis conyugales? Ha tenido amplia repercusión. Entonces, después nos preguntamos con Andrés, entre las crisis conyugales, el tema de la comunicación. El tema de la comunicación, padre, es un problema muy frecuente en las crisis conyugales. Cuando se corta la comunicación, las crisis se disparan y empiezan a crecer. Entonces, creo que es un tema súper importante para empezar a comprender y tratar de solucionar antes de que suceda. Qué importante, yo alguna vez lo escuché que lo decía el padre Pío, esto de que la pareja debe tener sí o sí una comunicación, unas horas, al menos 2 horas en la semana. Sí, bueno. 15 minutos por día, algo así. Exactamente. Pero al margen de hijos, suegra, gatito, perrito, obligaciones, debe haber un tú a tú, corazón a corazón. Exactamente, hay una necesidad de comunicarnos. Nosotros somos seres sociales y sí o sí tenemos que comunicarnos. Y tenemos que comunicarnos mejor siempre con la persona que más amamos. Entonces, siempre, sí o sí, necesitamos tener un momento de diálogo conyugal, un momento de comunicación, un momento de poder llegar al corazón del otro. Bueno, creo que en la misma definición de amor está que es comunicación de bienes. Exactamente. Entonces, si eso es, es una necesidad y además es lo que define el amor, cuando empieza a fallar la comunicación es cuando nosotros vemos que el amor está fallando. Entonces, habitualmente nosotros hacemos 2 preguntas cuando hacemos retiros matrimoniales o hacemos charlas o seminarios sobre diálogo conyugal. Les preguntamos a los esposos, ¿ustedes creen que se comunican bien? Entonces todos dicen casi siempre, indefectiblemente, la respuesta a esa pregunta es sí, nos comunicamos bien. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Y después le preguntamos, ¿ustedes se sienten escuchados? Y ahí la respuesta es, en general, se escuchan los grillitos, cric, 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 porque parece que la gente cree que se comunica bien, sí, pero en realidad no está siendo escuchada, entonces no se está comunicando bien. Muchas crisis tienen que ver con esto de oírse, pero no escucharse. Exacto. No es lo mismo. Aquel que está oyendo es aquel que está así atendiendo a lo que el otro dice, pero ya tiene en su cabeza respuestas pensadas, lo que más le interesa es que termine lo antes posible de hablar para yo decir finalmente lo que yo quiero decir. Exactamente. No atiende, no escucha. Exactamente. Uno de los problemas de la comunicación es que no escuchamos para escuchar, sino escuchamos para responder. Entonces estamos constantemente pensando qué le voy a responder al otro. Exactamente. Y no es el objetivo del diálogo. El objetivo del diálogo es llegar al corazón del otro. El objetivo del diálogo es la escucha atenta, la escucha activa, la escucha... Entonces, estamos errando en la comunicación. Pero cuando yo he conocido muchas veces el tema de la comunicación, hablamos de proceso de la comunicación. Creo que también se puede aplicar al diálogo conyugal. Emisor, receptor, en fin, perceptor en realidad, no receptor. Receptor recibe ruidos, cuidado, recibe cháchara, oídas. Pero el perceptor percibe no solamente lo que me dicen, sino por qué me lo están diciendo, etcétera, etcétera. Y entre este proceso entran algunos, bueno, obviamente el mensaje, el canal, los códigos verbales y no verbales, pero también entra un fantasmita que es el ruido. Exacto. ¿Cómo se comunican los matrimonios de hoy? ¿Son más ruidosos que coloquiales? Bueno, con respecto a la comunicación como un intercambio de corazones, sí, habitualmente lo que sucede en la comunicación conyugal, los ruidos que aparecen son, en primer lugar, la misma dinámica de la vida conyugal hace que sea muy difícil
hablar de las cosas personales, porque estamos tan metidos en el fárrago de la vida cotidiana, que preferimos hablar de los niños, de la economía, de cómo, del Claro. trabajo, de cosas que no tienen que ver con nuestra relación personal. Entonces, ese ruido empieza sobre todo cuando en la comunicación nosotros queremos, digamos, queremos buscar el modo de mejorar nuestras relaciones y empiezan a aparecer, no, pero tenemos que resolver más urgente de cómo llegamos a fin de mes, cómo... Claro. Entonces hay constante interferencia en el intercambio de corazones que debería ser el diálogo. Aquí noté algunos ruidos posibles que incluso ustedes pueden examinar si se puede estar dando ahí en su relación. Egoísmos, siempre pensando en lo de uno, mi trabajo, mis cosas, mi preocupación, mi. El activismo, hola querida, ya llegué, ya me voy. Llega y ya se va, ni atendió nada. La agresividad muchas veces también, eso se da. El miedo a hablar. Exacto. Muchas veces hay miedo a hablar. Bueno, y también es un ruido el silencio. Totalmente. El no querer expresar y abrir el corazón. Esto me lleva a los estilos de comunicación, ¿no? En la orientación familiar decimos que hay dos estilos de comunicación que habitualmente suceden durante el diálogo conyugal, y uno es el estilo zorrino. El estilo zorrino es el estilo que estalla ante la más mínima provocación y empieza a repartir peste, ¿no? Entonces es la persona que está constantemente agresiva, constantemente a la defensiva, constantemente criticando al otro, constantemente buscando, digamos, no llegar a un diálogo, sino salirse con la suya. Y el otro estilo comunicativo es el estilo de la tortuga. El que se encierra en sí mismo, el que no quiere comunicarse porque tiene miedo muchas veces. Y entonces esos estilos comunicativos generalmente en las parejas, por un misterio de Dios, se da que siempre donde hay un zorrino aparece una tortuga. ¿Bien? Claro. Entonces cuando aparece alguien que estalla ante la más mínima provocación, el otro se retrae. No siempre tiene que ser la misma persona. Puede ser que una vez el esposo sea el agresivo y la mujer sea la tortuga, y puede ser que alguna vez la mujer sea la agresiva y el esposo se retraiga. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para escuchar al otro? Bien. Es un largo tema, así que vamos a seguir. Quizás hagamos varios programas con este tema, porque es un tema profundo para en materia de confesión muchas veces. Sí. Porque entre las dificultades está la falta de caridad. Exactamente. Y es muy buena su observación, padre, me gusta mucho, porque tenemos en estos estilos de zorrino, tenemos el zorrino, ¿bien? Que el principal obstáculo del zorrino es que recurre a la crítica y al desprecio. ¿Bien? Al desprecio del cónyuge. Sí. Es tremendo. A la crítica y al desprecio del cónyuge. Es tremendo porque estamos hablando de una persona que se unieron en un sí y son uno ante el altar. Y que prometieron amarse y respetarse. Entonces, cuando entra la crítica, se pierde el respeto. Y cuando se pierde el respeto, se pierde el amor. Indefectiblemente. Y entonces, las dos primeras características de la persona zorrino son la crítica y el desprecio. Y las dos características de la persona tortuga es la actitud defensiva o la actitud evasiva. ¿Bien? Defensiva es, no, porque vos me dijiste, porque yo te dije, porque no me entendés, porque lo que sea, empieza con no pero, no pero, no pero, no pero. Y después se encierra en sí mismo, yo era así, padre, y todavía algunas veces sigo siendo así. Es un proceso de conversión. Exactamente. Esos que portazo y se encierran en su cajita y se van a nada y dejan al otro abandonado. Es una grave falta de caridad. Bien, entonces estas son las... John Gottman, es un estudioso del matrimonio, los llama los 4 jinetes del apocalipsis del matrimonio. Sí. Y es judío y usa una figura evangélica, me encanta. Los 4 jinetes del apocalipsis del matrimonio. Que serían, es la crítica, ¿bien? La actitud crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la evasión. Entonces, crítica,
desprecio, actitud defensiva y evasión. Esas cuatro actitudes son disruptoras del diálogo conyugal. Donde aparece cualquiera de esas cuatro, en general se encadenan una tras de la otra, pero donde aparece cualquiera de esas cuatro, se rompe el diálogo conyugal, se acaba el diálogo conyugal. No hay forma de recuperar un diálogo que pasó por esas cuatro. Entonces, si el amor estamos diciendo que es comunicación de bienes espirituales y materiales, de necesidades, digamos, del cuerpo también. Pero entonces, ¿se acabó la comunicación? ¿Se acabó el amor? sí. Porque a mí no me cabe cuando escucho a la gente decir que se ha separado porque se terminó el amor, usando el se impersonal, cuando ellos son responsables de no haberlo cuidado y alimentado. Exactamente. Acá uno de los problemas, a mí me gusta decir esto, decir que vas a cambiar de pareja porque se acabó el amor es como decir que vas a cambiar de auto porque se acabó la nafta. La nafta hay que recargarla constantemente. De hecho, este mismo John Gottman habla de el banco de los depósitos en el banco del afecto. ¿Bien? O sea, son pequeños depósitos que uno va haciendo en el banco del afecto. Entonces, a mí me gustaría que los que nos están escuchando vayan haciendo una suerte de examen, de examen de conciencia, digamos. Yo también, padre. Claro, todos. Todos tenemos que hacer, porque por más que uno estudie estos temas, son humanos, son naturales, entonces es lógico que caigamos en ellos. Pero siempre tenemos que pensar que para cada mal hay un remedio. Y para estos 4 jinetes del Apocalipsis hay 4 remedios que son muy buenos, pero no suficientes. Y después vamos a ir a ver por qué no son suficientes. Primer jinete, entonces. Primer jinete, la crítica destructiva. Bien. ¿Solución? ¿Remedio? La solución es que empecemos a comunicarnos desde nosotros mismos. En lugar de acusar a mi cónyuge, decirle, porque lo que pasa es que siempre estás pensando en vos y no estás pensando en mí. En lugar de hacer esa acusación, que es una acusación que además es injusta, estamos usando las palabras más largas del diálogo conyugal, que son siempre y nunca. Claro. Entonces, en lugar de hacer una acusación directa así que va a poner al otro a la defensiva inmediatamente, lo que tenemos que tratar de decir es, cuando no me prestas atención, me siento de tal forma. Entonces yo lo que estoy haciendo en primer lugar es asumiendo que es mi sensación, es mi sentimiento el que está en este momento en juego, y que alguna actitud del otro hace que eso se dispare en mí. Entonces estoy pidiendo algo. Sobre todo esto funciona muy bien cuando la mujer le pide al hombre, porque cuando la mujer le pide al hombre algo concreto, cuando llegas tarde me preocupo mucho porque... Entonces el hombre va a poner remedios porque se siente en su rol de el príncipe valiente que va a resolver el problema de su mujer. Entonces, a partir de esa, en lugar de decir siempre llegas tarde, mucho más fácil decir cuando llegas tarde me siento preocupada, me siento triste, me siento abandonada, y entonces el hombre se va a poner en su condición de príncipe valiente y va a querer resolver el problema. ¿Bien? Entonces, ante la actitud destructiva, ante la crítica destructiva, tenemos que comunicarnos desde nosotros mismos, hacernos cargo de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos, etc. Y buscar el modo de decir las cosas de modo tal de no herir los sentimientos del otro y no ponerlo a la defensiva inmediatamente. Qué importante los modos, atender a los modos. Usted examínese simplemente los chispazos que hubo con su esposo durante esta semana que pasó. ¿En qué porcentaje tuvo que ver el modo en que yo me expresé? ¿No? Fue culpa mía. Fue culpa. Bien, y ahora vamos a ir a eso. Bien. Entonces, ante la actitud defensiva... ¿Estamos hablando de otro jinete? Es otro jinete. Perfecto. Segundo jinete... En realidad el desprecio es el segundo jinete, pero vamos a alternarlos porque son el de la tortuga y el... Bueno, entonces, como habitualmente la crítica dispara la actitud defensiva, vamos a ver primero la actitud defensiva. Y ante la actitud defensiva, asumir la responsabilidad, es lo que acabo de hacer. Fue culpa mía. En parte, siempre tenemos culpa de algo. Cuando nuestro cónyuge nos dice algo, por más que lo diga mal, por más que lo diga
con las palabras esas tan largas, Sí. siempre y nunca, Sí. mi cónyuge algo de razón tiene. Entonces yo tengo que querer buscar la verdad de lo que me está diciendo, y en lugar del no pero que habíamos visto, Sí. empezar con un sí y. Sí, es verdad que llego tarde y voy a tratar de... Entonces estoy asumiendo una parte de la responsabilidad, no estoy dándole toda la razón. Claro. Qué importante esto, ¿no? Cuando se asume una responsabilidad, una culpa, debe ir de la mano con la búsqueda de la reparación. Reparación, exactamente. Sí. Entonces, cuando alguien está irritado, es normal que vea todas las cosas en forma absoluta. Cuando yo llego tarde y mi mujer está preocupada, mi mujer se está acordando de todas las otras veces que yo llegué tarde, y para ella, en ese momento, yo siempre llego tarde. Sí. No tiene en cuenta esto que pasa muchas veces, que es, digamos, es sumar todas las ofensas que hemos recibido y hacer una totalidad de eso. Entonces, tengo que comprender que el otro está irritado, que el otro está mal, y en lugar de ponerme a discutir en la actitud defensiva, yo asumo la responsabilidad de la parte que me toca. Nada más, no hace falta darle la razón y decirle, sí, tenés razón, soy un imbécil, no es así. Claro. Es andar en verdad. La caridad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Bien. Bueno, empezamos un tercer jinete. El tercer jinete. Ante el desprecio, sí. que habitualmente cuando se suman todas estas quejas, críticas y esta actitud defensiva, empezamos a tratar al otro con desprecio porque percibimos que no quiere cambiar. Desprecio, menosprecio. Desprecio, sí, son grados, digamos. Sí. Empezamos a menospreciar, empezamos digamos, a quitarle el valor que tiene como hijo predilecto de Dios. Claro, es un ninguneo muy doloroso. Exactamente. Entonces, ante el desprecio, la actitud apreciativa y la gratitud. En las crisis, cuando vimos el programa anterior, en las crisis, sí. vimos que uno de los remedios para la crisis es la gratitud. La gratitud. Y tenemos que saber que el poder que tiene el aprecio que le damos a nuestro cónyuge es enorme, es gigante. Entonces, si nosotros sabemos que nuestro cónyuge tiene 20 virtudes y 3 defectos, tratemos de no centrarnos siempre en el defecto. Cuando vamos a la comunicación, habitualmente lo que vemos es que nos está molestando algo. Entonces tratemos de decir, antes de ir a la crítica, decir, yo sé que sos una gran esposa, que sos la persona que más me quiere, valoro mucho todo lo que haces por nuestra familia, y me siento, tomando el primer antídoto, me siento tal cosa y tal otra y tal otra. Entonces empezamos con una actitud suave, con un comienzo suave y con una gratitud y un aprecio de la otra persona. Que la otra persona sienta que tiene valor y que hay algunas cositas que todavía pueden mejorar. Y la gente puede estar pensando que eso suena fácil, pero que es muy difícil. Sí. Por eso no olvidemos que en esto también hay un trabajo, un proceso de trabajo, sí, en la virtud. Exacto. El trabajar en la virtud día a día y no desanimarse cuando hay tropezones y se trastabilla, paso a paso, pero además un trabajo de la virtud y de la gracia. Exactamente. La virtud es la repetición de actos buenos, ¿bien? La repetición de hábitos buenos. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar esta dinámica de comunicación errónea y que nos lleva a las crisis conyugales, empezamos a, digamos, un proceso de mejora personal que tiene que ver con la gracia, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con la virtud, tiene que ver con el modo de comunicarnos y redunda en beneficio de ambos cónyuges. Entonces estas son las formas, ¿no?, que estamos viendo. Me queda una, claro, padre. Perfecto, no, quería saber, estas son las formas de ir cortando, rompiendo con estas formas de incomunicación, ¿no? Exactamente, Bien. exactamente. Entonces, el el último jinete del Apocalipsis es la actitud evasiva. La actitud evasiva es, muchas veces nos irritamos tanto, y es lógico que nos irritemos porque nos vienen con una acusación que nos parece súper injusta, que empezamos con un proceso fisiológico que es lo mismo que sucede cuando
vemos un depredador, vemos un animal que nos va a atacar. Claro. Si yo me encuentro de frente con un león, me voy a asustar. ¿Bien? Bien. Y es una actitud natural. ¿Bien? Entonces, cuando yo veo que estoy entrando en esa actitud defensiva, Sí. cuando veo que voy a contestar con un no pero, Sí. lo que tengo que hacer es aprender a calmarme a mí mismo y aprender a comunicar que estoy en ese estado excepcional. Cuando las pulsaciones pasaron de 120, nuestra corteza frontal, que es la que evalúa los riesgos y que hace cálculos a largo plazo, Sí. toda esa parte del cerebro se apaga completamente. Oh. Lo único que queda es músculo, Ujú. y entonces músculo y casi nada de cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? O peleamos o huimos. Ujú. Pero en lugar de huir ante Qué feo hablar de huir frente al cónyuge. es que muchas veces pasa. Nos metemos en un cuarto porque no queremos escuchar, o nos ponemos a contestar o hacemos guau. Bien, ¿y cómo se resuelve? Ante la actitud evasiva, entonces tenemos que aprender a calmarnos a nosotros mismos. Lo primero es decirle a nuestro cónyuge: en este momento estoy irritado, estoy triste, estoy preocupado, estoy con una sensación que no puedo discutir en este momento racionalmente lo que me estás diciendo. Creo que podés tener razón, pero no estoy en actitud de discutirlo. ¿Podemos esperar media hora, 40 minutos Sí. o hasta mañana para poder discutir esto? Si nosotros lo planteamos así, nuestro cónyuge puede presentar una empatía y decir: es cierto, no es la hora para discutirlo, es cierto, entiendo que estés preocupado, o nos puede decir: no, porque yo también estoy irritado. Entonces necesitamos calmarnos los dos. Claro. Y para calmarnos esos 20, 40 minutos o hasta el día siguiente, no tenemos que quedarnos revolviendo en la cabeza lo que le voy a decir y armando ese guión que hablaba usted, padre, que me gustó mucho su intervención, que armando ese guión de una discusión. No, tenemos que hacer algo que nos calme. Pintar, salir a caminar, pasear el perro, ir a jugar con los niños y hacer algo que no tenga que ver con el conflicto. Para después, cuando vamos al conflicto, llegar relajado, calmado, con la cabeza fría, como para poder analizar los hechos y para poder darle una respuesta a esos hechos. Y cambiar el no pero por un sí y, Sí, claro. y mover a la acción. Eso que decía usted, la reparación de la crítica destructiva, la reparación de lo que haya pasado, que haya generado esta pequeña ruptura de la comunicación. Sí, no sé lo que le habrá pasado a esta pareja que yo conocí, que habían terminado mal, sí, dejaron un poco decantar las cosas, pero rarísimo, porque se comunicaban con papelitos. No está mal eso. Pero le decía, ya está la cena, le decía él. Ella venía y le dejaba otro papelito: sí, ya está sobre la mesa, come solo. Después le deja a él un papelito que dice: por favor, levantame a las 7. Habitualmente ella lo despertaba a él para ir al trabajo. Y entonces al otro día se levantó tardísimo, a las 10 de la mañana, y encuentra en la mesa de luz un papelito que dice: son las 7, levantate. ¿Te das cuenta hasta dónde puede llegar lo absurdo cuando hacemos esos silencios? Entonces, ya como para ir redondo, porque mire, les tengo una sorpresa. Este programa va a continuar en una segunda parte, pero no sin antes hacerle esta pregunta que creo que usted alguna vez lo mencionó muy bien, sobre la escucha activa. Bien, ¿Por qué exacto. hay escucha pasiva, escucha activa? Exactamente. ¿Cómo es ese tema? Bueno, usted lo había dicho muy bien al principio, padre. Era cuando tenemos la dificultad de oír pero no escuchar, entonces estamos en una escucha pasiva, es una escucha que no está involucrándose con el otro, y entonces no podemos llegar a hacer ese intercambio de corazones que permite el diálogo conyugal completo. Entonces, la escucha activa es una técnica que desarrolló la psicología humanista norteamericana, Sí. Carl Rogers, que lo que hace es centrarse más en la forma de recibir la comunicación que en la forma de
emitirla. Estas 4 técnicas que vimos, los 4 remedios para los 4 jinetes del Apocalipsis, nos sirven para comunicar mejor nosotros, ¿bien? Pero hay que ver la otra parte. La otra parte es cómo recibir esa comunicación de forma tal que sea enriquecedora para ambos. Y eso da para hacer un programa entero, porque realmente es una maravilla y es una cosa que involucra muchos conceptos que para mí son plenamente católicos, como la kenosis, como aprender a donarse a uno mismo, aprender Claro, a estar presentes. ¿Y qué significa estar ese presente? Significa eso, ser un don para el otro. Y entonces, bueno, da para hablar muchísimo más. Excelente. Me parece entonces, y yo les propongo esto, sé que también están allí escuchando y viendo este programa con mucha atención, pero los vamos a dejar relajar también un poquito para que ustedes pues saquen unas conclusiones, las primeras conclusiones de este borrador que los hemos invitado a realizar. Y les propongo, profesor Andrés D'Angelo, próximo programa abordar esto de la kenosis, del anonadamiento, el abajamiento, la humildad, el escuchar de modo activo, y después me gustaría, si les parece, abordar también cómo entra en juego aquí la gracia. Exactamente. Así que a usted, profesor, como siempre, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, no se pierdan el próximo programa porque les va a traer el bálsamo y la solución a justo aquello que ustedes están sufriendo. Nos vemos entonces en el próximo programa.